Una empresa generacionalmente más diversa, realmente yo considero que es una empresa más rica, ¿no? Cuando los proyectos están mezclando experiencias, conocimiento, formas de hacer, herramientas, te da mucha riqueza. Porque al final cada uno de las generaciones aportamos cosas diferentes. No es solo que la gente más veterana te ayude a enfrentarte a lo desconocido, sino también que la gente más joven te ayuda a enfrentarte de manera diferente a lo conocido, y eso es muy enriquecedor. Al final nosotros diseñamos soluciones para nuestros clientes y al final para un público objetivo. Ese público objetivo puede ser de cualquier edad. Cuanto más diversos seamos, más útil va a ser ese software para ese tipo de persona. Al final, si te quedas anclado solo en una banda de edad determinada, tu producto y tu servicio mueren a la par que muere tu generación, y afortunadamente en Singular tenemos una base de gente joven que nos va metiendo y nos va empujando hacia territorios que a los que estamos más arriba en esa banda de edad no se nos habrían ocurrido. Yo pienso que nos puede llevar a destacar en la industria, ya que debido a los conocimientos de antiguas tecnologías y con las nuevas tecnologías mezcladas, podemos llegar a descubrir nuevos ámbitos de aplicación en los cuales poder ser punteros. También la propia interseccionalidad de la persona, el que sea de diferente clase, de diferentes sitios, de ese tipo de cosas que al final nos hacen únicos, nos aportan una forma de pensar diferente, aprendizajes, nos retan y en definitiva nos hacen mejorar como personas. Significa una oportunidad de integrar diferentes perspectivas, experiencias y de tal manera que enriquezcas el resultado que le puedes ofrecer a tus clientes y a la ejecución en el día a día. Cada uno tenemos una serie de valores, una serie de puntos de vista, una serie de conocimientos, una serie de habilidades en los cuales potencian al resto. Trabajar con gente más joven siempre me ha aportado esa capacidad de sentirme tal vez más útil o ser capaz de ver que yo también puedo aportar mi propia experiencia respecto a gente que está entrando ahora mismo en el mundillo y me hace sentir tal vez como que el día de mañana voy a ser capaz de dirigir algo más grande. Trabajar con gente más veterana me hace sentirme arropado. Cuando tengo algún tipo de duda o problema sé que siempre puedo acudir a un senior o a alguien que sepa dirigirme de una mejor manera porque ya ha visto más casos prácticos o de uso o de vida en la empresa. Trabajar con gente más joven me aporta su frescura, su naturalidad y la visión actual del mundo, y trabajar con gente más veterana me aporta sabiduría, experiencia y también visión a largo plazo. Lo que permite la diversidad generacional es que la rueda siga rodando, los proyectos se hagan y se enriquezcan tanto los empleados como la compañía con ello. Pues trabajar con gente más joven es siempre un punto de energía, de frescura, de locura, de inconformismo, de plantearte el que las cosas no tienen por qué ser como se han hecho siempre. Y trabajar con gente más veterana significa reposo, significa mirar un poquito más allá, significa apertura mental, porque muchas veces la gente cuando se hace mayor comprende que la verdad no está en un solo lugar, intentan buscarla allá donde la encuentren. Trabajar con gente más joven aporta energía y nuevas ideas. Trabajar con gente más veterana me aporta seguridad, ya que gracias a tener gente que ha trabajado mucho en la industria, con tecnología, te hace tener un soporte sobre el cual tú puedas trabajar sabiendo que siempre puede haber alguien que te resuelva una duda o te sepa redirigir por otro camino. Yo creo que trabajar con gente más joven siempre aporta frescura, ¿no? Y nuevas ideas, más atrevimiento, es gente más tecnológica, más ágil. Y luego también yo creo que es gente más emocional. Al final las nuevas generaciones yo creo que han puesto nombre a muchas emociones, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor antes no se veía tanto y se nota en el día a día. Y luego, trabajar con gente más veterana, a mí una de las cosas que más me ha aportado es que te ayudan a relativizar mucho. Yo creo que la gente más joven como que viene como más, que es normal, como más insegura, ¿no? Como todo es mucho más importante, todo es mucho más dramático y la gente con más experiencia, con más años, pues al final
lo bueno que tiene es que relativiza más, ¿no? Y yo creo que también es un ejercicio de humildad por ambas partes, en el sentido de no tratar a la otra parte con condescendencia, de a lo mejor creernos que por ser más mayores pues somos más inteligentes y no, o por ser más jóvenes estamos más al día, que puede que tampoco. Colgar una etiqueta de que uno porque sea más mayor, pues a lo mejor pues ya esté pensando más en no aportar tanto, no aprender tanto, y uno más joven sí lo es, pues oye, no siempre es así, ¿eh? Yo creo que es más importante cómo es la persona y qué actitud tiene.